Continuamos con este gran programa. Milena, tu amiga. Hoy tenemos un gran tema. ¿Quieres saber cuál es? Milena se lo cuenta a continuación. Vamos contigo, Milena Mayorga. Bienvenidos a Milena, tu amiga. Los miércoles siempre son temas médicos, entonces es Milena y los doctores. Y hoy vamos a estar hablando de la otitis, pero sobre todo la otitis durante el embarazo. Y sabemos que es complicado cuando uno está embarazada, cualquier enfermedad. Pero cuando se habla de la otitis, quiero explicarte que es una inflamación del oído causada generalmente por una infección. Y el tipo más común de esta afección es la denominada otitis media, que es provocada por la inflamación del oído medio y suele comenzar con un pequeño resfriado que al intensificarse atasca un conducto situado entre el oído medio y la parte posterior de la garganta, llamado trompa de Eustaquio. Pero para platicar acerca de este tema, como por supuesto, si estando embarazada se debe de tratar, está ya conmigo mi panel de invitados, el otorrinolaringólogo, doctor Juan Carlos Ramírez. Bienvenido. Doctor. Gracias, Milena. Muchas gracias por la invitación. La doctora Silvia Delia Cerón, ginecóloga. A la orden, bienvenida, Milena. Doctor. La licenciada Beatriz Urrutia de Sol, psicóloga. Bienvenida. Muchas gracias. Y el doctor Jorge Panameño, infectólogo e internista. Bienvenido. Gracias, Milena. Bueno, qué bueno que nos acompañen en ese tema. Hablamos un poquito acerca de las mujeres embarazadas y cómo están, doctora, también ellas pues propensas a que cualquier enfermedad. Es difícil el abordaje por su estado. Sí, tomemos en cuenta que la embriogénesis del embarazo son los 3 primeros meses, no se le puede dar cualquier antibiótico. Los analgésicos, hay una serie de analgésicos para el dolor prohibidos para la embarazada. Aparte que a ella se le suman las náuseas, los mareos, el cambio de ánimo, de la adaptación del cuerpo. Entonces es un reto, pero en trabajo de equipo hemos comprobado que este tipo de enfermedades agregadas al embarazo se sale adelante y con el trabajar en equipo. Ya ven ustedes que somos 4, o sea, todos necesitamos de todos y para el final feliz de un manejo difícil como son los dolores de un oído complicado con embarazo, ¿verdad? De por sí creo que un dolor de oído es horrible, doctor. Eso me han contado. Todos sus pacientes que llegan llorándole. Sí. Ahora, ¿cómo se puede ir complicando que te llega una infección en el oído, la otitis? Primero que nada, tú lo explicabas de una manera superficial, pero es correcto, es difícil, por no decir muy difícil, que haya una otitis sin un problema de vías aéreas superiores acompañándolo. Porque el problema es el tubito que tú mencionabas, la trompa de Eustaquio. Y si la comunicación que va de la nariz hacia el oído por alguna razón se ve obstruido, inflamado, el oído produce moco constantemente para mantener una lubricación de la zona. Por eso si nosotros experimentalmente pusiéramos algo para tapar ese tubito, a las horas tendríamos una otitis, porque no permitimos el flujo. Por lo tanto, es indispensable que el médico que está ante una mujer embarazada que está desarrollando un proceso viral de algún tipo, cheque siempre los oídos, porque obviamente la señora probablemente en esa ocasión no llegue quejándose del oído, pero si el médico la revisa puede empezar a ver los primeros síntomas que pueden desarrollar una otitis. Ahora, generalmente cuando uno está resfriado, congestionado, es como que un poco tapado el oído, pero esto no tiene nada que ver con una infección. No tiene nada que ver. Hay ciertas maniobras, obviamente hay ciertos equipos que los otorrinos manejamos que nos permiten ver si ya hay un acúmulo de líquido en el oído, pero también la mayoría actualmente tenemos un microscopio que nos permite ver. Entonces, si tú llegas, estás embarazada y me dices, siento el oído tapado, yo te recuesto en el sillón, te pido que hagas una maniobra sencilla que es hacer esto, se llama maniobra de Valsalva. Como para descongestionar. Sí, y si yo veo... No, la presión. Sí, se llama ecualizar, nivelar presiones, que lo hacen mucho en los buzos, por ejemplo, tienen que ir cada cierta cantidad de pies, ecualizando, nivelando la presión del oído con la del medio externo.
pero tú le pides a la paciente que se recueste y con el microscopio, viendo el oído, tú le pides que haga esa maniobra. Si al hacer esa maniobra el oído acepta aire, o sea que tú ves que el oído se abomba, estás tranquilo porque dices no pasó, no hay ningún problema, está permeable esa trompa de Eustaquio que tú mencionaste y por lo tanto la posibilidad de que haya una infección es mucho menor que si tú le pides que lo haga y no puede. Entonces tú dices, ¿qué voy a hacer acá? ¿Voy a dejar que eso evolucione libremente? Pero mi paciente ya tiene moco verde amarillo, me va a desarrollar una otitis, entonces tienes que tomar una decisión en ese momento. Ahora, yo digo que cualquier infección realmente que te pueda o que se te desarrolle durante el embarazo, pues es crítico por el estado y por el abordaje. Como decía, el miércoles pasado estuvimos hablando incluso del herpes zóster y como, por ejemplo, una varicela se le puede complicar la vida al feto, o se puede salir con algún daño congénito, etc. Entre las infecciones, por ejemplo, ¿cuáles son las más recurrentes que le dan a las mujeres embarazadas? Hay que recordar que el embarazo implica una inmunosupresión fisiológica, ¿verdad? Entonces la capacidad de respuesta a diversos estímulos y particularmente infecciones en la paciente embarazada la va a hacer que sea susceptible a desarrollar cuadros un poco más agresivos que lo que comúnmente vemos. Habitualmente estos problemas comienzan por una infección viral, que puede ser un resfriado común, una rinofaringitis o incluso influenza, y ahí va a insertarse bacterias, que hay varios tipos de bacterias, streptococos a la cabeza, de varios tipos de clasificación, y en algunas ocasiones mucho más raras, estafilococos, pseudomonas. Entonces es importante saber que la paciente embarazada es susceptible a desarrollar infecciones y que las infecciones per se van a tener un efecto deleterio sobre la gestación, pueden traer varios problemas, pero sí hay una como predisposición generada por el embarazo mismo a que ciertos aspectos infecciosos vayan a ser más agresivos. Por ejemplo, la influenza. La influenza en una paciente embarazada puede ser una combinación mortal, sobre todo si es de la variedad A, H1N1. Y en este caso, hablando de y ahorita anda... Sí, el país se encuentra bajo una alerta. En el momento de influenza estacional, que en la temporada de influenza, en donde infelizmente está predominando la variedad, la influenza A, tipo H1N1, que es muy agresiva, y que particularmente conlleva al desarrollo de neumonía en un periodo de 48 a 72 horas desde iniciar la infección. Y ya que lo abordó, ¿cuáles son los síntomas para poder estar... La influenza va a diferenciarse de otros estados infecciosos de las vías aéreas superiores, principalmente por el hecho de producir fiebre, uno en primer lugar. Segundo, un gran compromiso del estado general, un malestar intenso, osteomialgia, dolor de cuerpo, de cabeza, completamente, de hecho va a comenzar con fiebre y escalofríos. En 24 a 48 horas después de ese malestar terrible, dolor de articulaciones, musculares, comienzan a incorporarse las molestias respiratorias, particularmente dolor de garganta y tos seca, ¿verdad? Pero va a ser bien claro que se trata de una enfermedad muy comprometedora, que hace sentir muy mal al paciente. Y es altamente contagioso también. Sí, hay que aislar a las personas que lo están padeciendo. Ahora, yo creo que la mujer de por sí, con todo ese cambio de hormonas, licenciada, nos tiende a deprimir cualquier cosa, a llorar, qué sé yo. Ahora imagínense que le diagnostican a uno una infección, se pone uno como también asustado de que le pueda pasar algo al bebé. Efectivamente, el manejo del dolor es bien importante durante un embarazo, como lo es todo, ¿verdad? Porque, como decía bien el doctor, está comprometido el sistema inmunológico y entonces cualquier cosa tiende a preocupar más. Efectivamente, la mujer, por las hormonas, el cambio hormonal, la adaptación, no solo del cambio físico del cuerpo, sino de las emociones, altera las emociones, el cambio de hormonas va alterando y la persona, de por sí siempre hay una preocupación sobre el feto natural en toda mujer embarazada, de que el niño esté bien y todo, pero cuando se asocia el dolor
la mujer puede tender a una depresión y a cuadros de ansiedad muy importantes que pueden afectar el buen desarrollo y crecimiento del bebé. Decían que era más un mito, pero la verdad es que afecta a una mujer embarazada que esté bajo presión, estrés, tristeza. Claro. Claro. Como que le transfiere todas esas emociones al bebé y le digo, es tan obvio. Por ejemplo, le voy a narrar una situación. Cuando los terremotos del 2001, había, o sea, lo voy a personalizar, pero mi hijo, yo tenía 3 y 4 meses de embarazo de alto riesgo, acostada. Cuando mi hijo nació, yo me puse en neutro psicológicamente para que no hubiera nada. Cuando el niño nació, tuve que hacerle un proceso de desensibilización sistemática, porque gritaba cuando íbamos donde la neonatóloga, porque le tenía pavor a los elevadores, por el movimiento. O sea, yo lo quiero poner así porque es que es cierto que les afecta. Por ejemplo, todas las emociones de la madre si la madre llora mucho en el embarazo, que tiene problemas, etcétera. El niño le falta oxígeno. Eso limita el crecimiento, puede poner las condiciones para favorecer un embarazo prematuro, un parto prematuro y una falta de crecimiento adecuada. Como las emociones están ligadas también a todo lo físico de nuestro organismo. Ahora, también tenía yo por acá la información de que las mujeres embarazadas, como tenemos más progesterona y estrógenos, entonces se tiende más la tendencia a estar congestionada nasalmente. Sí. Y estar siempre con esa sensación de nariz tapada. Es cierto, sí, es una de las consultas más frecuentes. Las mamás llegan desesperadas porque además tenemos una fisiología que funciona también mucho con la gravedad. Si tú estás con una pequeña tendencia a taparte y te acuestas y te pones horizontal, por gravedad, por los movimientos de los líquidos de nuestro cuerpo, incluyendo la sangre y la linfa, te tapas más. Entonces, si a eso le agregamos esa presión intraabdominal que tiene la mamá, hablando mecánicamente, sí, es presión. Es una gran presión, por lo tanto, el movimiento de los flujos corporales se ve alterado de alguna u otra manera. Y sí, las hormonas pues tienen un efecto importantísimo, tan así que si tú te fijas, la paciente, no me recuerdo si tú padeces de rinitis. Yo sí. Pero has de haber notado que hay ciertas horas del día en que es más que en otras, esencialmente cuando te levantas en la mañana y cuando te vas a acostar en la tarde, que es por eso mismo, por el ritmo que tenemos de hormonas en nuestro cuerpo, que es el ritmo circadiano, que desencadena ciertos factores que hacen que se te tape o se te destape la nariz. Interesante. Ahora, en el hecho de, también, no sé si tiene que ver algo con lo del vértigo, también lo del oído, que una infección como esta se vaya como prolongando, no se trate. Sí, por naturaleza el embarazo hipotensa. Si no es una mujer hipertensa, la tiende a hipotensar. 10, 15 se le baja la tensión, mientras es un efecto del embarazo. Por eso en el segundo trimestre tienden a tener sensación de desmayo más agudamente. Y si le sumamos la inflamación del oído, puede haber pérdida de equilibrio por toda la inflamación más la hipotensión del embarazo. Entonces sí puede ella hasta caerse y favorecer la fiebre también, que desequilibra el equilibrio del cuerpo, lo altera. Entonces esta señora sí puede tener, aparte de fiebre, dolor de oído, tendencia a desequilibrio más que cualquier otra persona que por la inflamación del oído tenga esa molestia secundaria. Y sí hay que actuar con la mayor rapidez del caso para manejarla. Si amerita el antibiótico, como decía el doctor. Nosotros los ginecólogos llamamos clasificación B a los que equivalen a vitaminas, o sea que no son invasivos para el niño, no te atraviesan la placenta y le pueden dañar a él, porque hay antibióticos clasificación que dan daño al niño pues en su desarrollo, o le pueden dar hasta malformaciones si los tomamos en las primeras etapas, que es la embriogénesis.
Entonces, el hecho de elegir un antibiótico y hacer equipo con el ginecólogo, todos los otorrinos, ese código de ética lo mantenemos entre nosotros y sí se arma el plan coordinado de trabajo para beneficio de ambos, del niño y de la señora. Deberíamos de tener entonces algunas medidas de precaución, por ejemplo, siempre después de temporadas de verano, donde hay más alzas en cuanto a infecciones de oído, por ejemplo, que no se metan en piscinas o alguna cosa que también pueda proliferar una infección de ese tipo. Pues el doctor no sé si opinará, porque hay personas que es bien sano que si la persona tiende a problemas de oído, usar las famosas los tapones, bolsitas protectoras de oído. Yo pensaría que... ¿Qué opina usted, doctor? Preventivamente. Gracias, doctora. Lo que pasa es que tenemos que hacer una diferenciación en el tipo de otitis. Ya estaríamos hablando, empezamos el programa hablando de una otitis media, como tú la mencionaste. Obviamente el líquido que pudiese entrar tan es inocuo para la persona que tú vas a una unidad de salud y en términos generales no es que esterilicen el agua ni sea agua especial, agua del chorro agarran y te echan y te lavan el oído. Eso en términos generales no te afectaría en nada. Pero si tú por alguna predisposición o por lo que hablaba el doctor, por una baja de defensas, por A o B motivo, o te has estado tocando, el oído es sumamente sensible y eso sí quisiera que las mamás lo entendieran, y también para los médicos, pediatras, médicos en formación, un dolor de oído no es sinónimo de una infección. Y eso es súper importante porque obviamente... ¿Y qué sería entonces? ¿Por qué nos puede doler un oído? Un oído te puede doler por un dolor referido, ¿sí? Muchas veces la gente tiene... ¿De los dientes? De los dientes, de la articulación especialmente. ¿De algún nervio? De algún nervio. Entonces, es importante que tengamos esa paciencia y podamos explicarle a las mamás que si bien es muy molesto, el antibiótico no va a venir a contribuir en ese caso específico. Entonces el médico general también tiene que examinar bien a su paciente y conocer las diferentes causas de otalgia, o sea, de dolor de oído, más no de infección. Entonces en estos casos que estábamos hablando de qué prevenciones se pueden tener, si tuviéramos que tener una prevención cuando vamos a bañarnos sería en la nariz. Porque por ahí sí nos puede entrar agua, ya ves que a la gente le gusta dar vueltas en el agua y se le mete. La gente sentí que se me metió el agua ahí sí, a través de la trompa de Eustaquio, o contaminar los senos, infectar los oídos secundariamente. Sí, porque me recuerdo yo que a veces hasta nos ponían alcohol después de un día de... Eso está bien. Tanta piscina, por ejemplo. Eso es un consejo que, si el tiempo lo permite, es poner en un botecito pequeño, medio bote de alcohol de 90 grados y el resto de vinagre blanco. Eso es lo que se utiliza de siempre para los nadadores, por ejemplo, que constantemente mantienen húmedo el oído. Entonces el alcohol evapora el agua y el vinagre tiene un poder bacteriostático que más bien para inhibir el crecimiento de la bacteria. Interesante, el vinagre para todo lo que sirve. Increíble. Bueno, y rico. Nos vamos en corte, estamos hablando de la otitis, cómo tratarla en el embarazo, ya ven. Que entre los 4 y los 6 meses de embarazo que comprenden el proceso de maduración de los órganos conlleva menos riesgo, señalan algunos ginecólogos, y a partir del 8º mes los órganos están ya formados para poder realizar las funciones básicas. Sin embargo, la eliminación total de las sustancias medicamentosas del organismo puede ser más lenta debido a la circulación placentaria. Y decía nuestro otorrino invitado de que a veces no tenemos paciencia en cuanto a cómo va evolucionando y queremos que nos den antibióticos inmediatos, y esto para todo. Y aquí quizás con nuestro internista infectólogo, que en El Salvador realmente se recetan bastante los antibióticos. El mundo está viviendo una situación extremadamente problemática y que ha sido ya abordada como una amenaza global por parte de la Organización Mundial de la Salud. Me refiero a la resistencia antimicrobiana de los diversos microorganismos
a antimicrobianos, particularmente hablando de antibióticos. Y ya comenzamos, por ejemplo, hace un par de semanas se dio a conocer que en Estados Unidos se había aislado una bacteria que era resistente a todos los antibióticos conocidos. Wow. Y que fue declarado como un asunto de seguridad nacional ahí dentro de la Unión Americana. Y entonces el mayor problema que está generando ese fenómeno es el uso inapropiado de antibióticos, dentro de los cuales juega un papel preponderante la venta libre de antibióticos. Entonces puede llegar en este país a un lugar que no necesariamente es una farmacia, porque aquí es interesante los lugares donde pueden encontrar antibióticos a la venta, hasta en el bus a veces suben en los canastos, ahí. Claro. Entonces la situación que el uso de antibióticos en el área médica de forma inapropiada está en su mayor porcentaje en aspectos de respiratorios superiores, que en su mayoría son causados o por virus o son de carácter alérgico y que no necesitan antibióticos. Entonces, este punto es bien complicado, pero y aún más hablando de la embarazada, en donde los medicamentos en general están clasificados en 3 categorías, A, B y C. A, aquellos que por estudios se ha demostrado que no tienen efecto sobre el producto de la gestación, el bebé. B, aquellos que hay ciertas dudas, ciertas precauciones, pero que en circunstancias especiales se pueden usar. Y C, que están completamente contraindicados porque producen malformaciones o algunos trastornos. Entonces hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la mayoría de situaciones, como decía el doctor, dolor en los oídos no es sinónimo de infección, sino más bien de inflamación, que puede ser causada por diferentes situaciones. Entonces, el usar un antibiótico tiene que ser precedido primero de una valoración médica, con una adecuada exploración del oído, para poder determinar ante qué proceso está enfrentando, porque muchas veces la situación se puede manejar de forma local, con ciertos medicamentos que han sido diseñados para que no se absorben y que actúan localmente en forma de gotas. De manera que el usar o no antibióticos va a depender de una adecuada valoración médica, ¿verdad? Y es un problema en este país donde cualquier persona puede llegar, donde un dependiente de farmacia, que muchas veces no son los idóneos, y le prescriben antibióticos de la más amplia variedad que usted pueda. Y se utiliza de esta manera. Ahora, esto lo que sucede también después, si uno toma un antibiótico y uno ha ido a comprar o uno se enfermó, por ejemplo, los primeros 3 meses que a veces uno ni sabe que está embarazada, licenciada, y surge una culpabilidad y una ansiedad hasta que no finalice ese embarazo y vemos ya nuestro bebé, de todo lo que puede pasarle al bebé durante estos 9 meses. Siempre el embarazo genera un cierto temor, el temor al cambio, el temor a lo que pueda pasar, a lo que no se ve, pero la culpabilidad de tomar medicamentos no adecuados también genera estrés, como bien decías. Ahora, una mujer embarazada tiene que obligadamente mentalizarse, primero la aceptación del cambio, el cambio en todo sentido, porque su vida como la conocía queda suspendida por un tiempo, y por bastante tiempo, por cierto. Entonces, la mujer tiene que irse mentalizando que tiene que tomar las precauciones responsablemente sobre su cuerpo, porque todo lo que ella ingiera va a afectar al niño. Entonces, cuando suceden estas cosas, o hay una enfermedad que amerita un riesgo que el médico sopesa y sin embargo se tiene que hacer, porque sucede eso también, la mujer debe de ayudarse a sí misma haciendo ejercicios de relajación, de respiración, de yoga, cosas que le ayuden a bajar los niveles de estrés, porque no va a poder evitar preocuparse, pero tiene que estar consciente que es muy importante su bienestar emocional y su paz mental para que el niño nazca y crezca bien. Y es que al final a veces hay muchas mujeres que son descuidadas con su salud en general, doctora.
ni siquiera saben o llevan pues un calendario de cuándo fue su última regla, es decir, no cuidamos de excelente. En la educación, en la sexualidad responsable, una de las cosas que en las adolescentes yo insisto es en que marquen sus reglas, no porque van a embarazarse, sino para que se les cree el hábito. Y para conocerse. Que cuando ya ella inicie una relación formal, sepa el día que espera las reglas, porque un atraso de reglas genera esa ansiedad. De las cosas más frecuentes que les genera ansiedad es haber tomado un antibiótico prohibido, porque la ciproxina y otros productos, garamicina, inyecciones, ¿verdad? Buscan inyecciones, son de las que no son B, ¿verdad? No son clasificación autorizada y de mucha tranquilidad para cuando llegan a preguntarle a la ginecóloga si al niño no le afecta. Los productos para gastritis, para reflujo gastroesofágico, para colon irritado. Entonces, realmente la automedicación cuando uno no está planificando y puede salir embarazada es un hábito que hay que limitarlo. Y lo que tú decías, es una invitación a que quien no está con un método de planificación formal debe de tener mucha restricción de automedicarse, ¿verdad? Claro. Todos los productos. Y sobre todo cuando están activos. Lo tremendo es cuando son productos tóxicos al producto. Interesante. Ahora, volviendo con el tema de la otitis, de repente nosotros tenemos malas costumbres, malos hábitos. Por ejemplo, el del hisopo, el de meterse cualquier palito, estarse puyando el oído como para limpiarse la cera de la que usted hablaba, que es normal que el oído tenga cera. Innecesaria. Para la lubricación. Y para la defensa. Al igual que la saliva, por ejemplo, tú ves un tigre que viene y se come un venadito en la selva. Y lo come como está, con pelos, lodo, cachos, todos los piojos que tiene, y se lo come. Y no le pasa nada. Y no le pasa nada precisamente porque en su digestión... ¿Los bigotes o qué? No, y todo eso va encaminado a ilustrar lo del oído. Es porque desde que él empieza a masticar, empieza a digerir ese animal. Y tanto las lágrimas, si tú te fijas, el órgano más expuesto son los ojos. Sí. Te cae polvo, te cae de todo, pero tenemos unas enzimas que protegen y disuelven proteínas de virus y bacterias y todo. Entonces, igual es el oído, que es otro órgano, que es un órgano abierto, expuesto, que tú puedes ir a verlo al igual que el ojo. Entonces, esa cera tiene también cualidades similares a las de la saliva, a las de la piel, que tiene ciertas cualidades que te protegen, y la cera tiene tiene esas mismas cualidades. Entonces, pero hablábamos de, yo estoy tranquila en mi casa, vengo y tengo el hábito, la gente pregúntale, compra cajas de hisopos. Y es que se hace, que aunque ya no te piquen ni te molesten. No, es un hábito. Ya después se hace hábito. Es un hábito. Entonces están y vienen y un día, como sienten tan rico, se hacen muy fuerte y se les olvidó que estuvieron haciendo eso y se van a la piscina. Y regresan con una otitis externa. Y solo, ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Porque has producido una pequeña, como te decía anteriormente, la piel del conducto es tan delgadita, pero tan delgadita, que basta una pequeña lesión, un pequeño pincelazo del hisopo para producir una escoriación, o sea que se pele levemente, lo cual no tendría consecuencias. Si tienes tu cerita, todo normal, no pasa nada. Pero se te olvida y te vas a bañar al mar o a una piscina, te mojas, pasa todo el día ahí. Acuérdense que, señoras, que las piscinas tienen cloro, tienen ácido, tienen productos irritantes. Más que las bacterias que pueden haber, son los productos irritantes que contienen estos lugares de recreo, porque le ponen ácido tricloroacético, o sea, para matarle todo. Ácido muriático, que es el que tú limpias ocupas para que salga humo de los pisos, para matar todo. Entonces tú te metes y te produce una irritación que posteriormente se convierte en una infección. Pero, ¿por qué, hablando de la otitis en general y de cualquier infección en las señoras embarazadas, que tú te enfermes no es una casualidad? Es una persona sana, es sana por algo, y la enferma es enferma por algo. Y cuando tú hablabas de consejos, la doctora, que me corrija si estoy equivocado, pero
cuando tu hijo empieza a nacer dentro de ti, empieza a desmineralizarte, a desvitaminizarte, o sea, se está alimentando de ti, es un parásito dentro de ti. Y eso no lo reconocemos muchas veces. Es como la persona que entra en un ascensor, van 10 personas, y uno empieza a estornudar, y a los 5 o 6 días están enfermos 3. El coro de niños. Entonces, ¿qué pasó? ¿Es el virus el que infectó a esos 3 o era yo que estaba propenso a recibir el virus? Y no tenemos la práctica, bueno, solo cuando se dio aquel gran brote de H1N1, de andar con mascarilla, que se hizo una tremenda campaña de educación, doctor, y que sí veíamos a gente en la calle con su mascarilla. Pero ya se nos olvidó. Bueno, esto va a depender de las necesidades del caso. Hay ciertas medidas que son muy importantes en cuanto a prevención. Uno de ellos son las vacunas. Por ejemplo, la vacuna anti-influenza, ya hay vacunas. la vacuna antineumococo, que son vacunas que pueden, que disminuyen la incidencia de otitis media, definitivamente. Porque uno de los grandes causantes de otitis media es el neumococo. Y generalmente, como decíamos, las otitis media van a darse en consecuencia de un proceso inflamatorio diferente de la infección misma. La mayoría de veces de carácter viral, aunque algunas veces puede ser alérgico, pero el uso de las vacunas apropiadas, y hay todo un esquema de vacunas ahora especialmente recomendadas para la paciente embarazada. Pero el de la influenza se tiene que poner antes de quedar embarazada, es una de las vacunas. No. Después del tercer trimestre del embarazo es completamente seguro utilizar la vacuna. Y otras más que están para preventivas, para influenza, 4 para... o 5 que ya se le ponen, ya no solo es el toxoide tetánico, Sí. Ya viene con varias cosas, que es la que se le ofrece a la embarazada ahora, Sí. para que el niño nazca protegido. Y que a su vez protegen a la madre también. Y entonces esta es una buena manera de prevenir la incidencia de otitis media, que por cierto la vacuna de influenza ha demostrado que baja la incidencia de otitis media notablemente, ¿verdad? Causada por virus respiratorios de diferente índole. Ahorita, ya para fin de año es que sale generalmente la vacuna para el siguiente año. La vacuna que se usa para todos los fines prácticos, la vacuna de influenza se divide en hemisferio norte y hemisferio sur. Nosotros aquí debemos usar el hemisferio norte y el momento apropiado para vacunarse está entre septiembre y octubre, ya que el virus comienza a circular más o menos de noviembre y diciembre en adelante y se incrementa con la llegada de las lluvias. Y con que hay como un mito de que, porque a veces había vacunaciones masivas en empresas y todo, de que uno le daba gripe. No es cierto. Es decir, la tecnología para fabricar vacunas para influenza que usamos en nuestro medio es a base de partículas de virus. Es posible que son biológicamente inactivas. Hay una sola variedad de vacuna que lleva virus vivo o atenuado, que es de uso intranasal, pero estas que están contraindicados en embarazadas y otro tipo de personas, y que no se usa en nuestro medio. Pero generalmente lo que sucede es que la vacuna va a tardar 14 días en protegerte. No es que yo me la apliqué hoy y salí protegido de la oficina. Entonces, en esos 14 días, si yo me expongo al virus, desarrollo cuadro de influenza. Entonces la gente dice, me había puesto la vacuna y a los 3 días me dio una terrible gripe. No fue la vacuna, fue que se expuso al virus. Y por eso es que debe aplicarse la vacuna muchos meses antes de que comience a circular el virus, no en medio de una epidemia o en plena temporada de influenza. Sí, entonces es como en octubre, septiembre, octubre es la época ideal. Sí, y ya va a venir esos meses que hay que hacerlo siempre por prevención. Como dicen en el fútbol, ya se nos viene. Ya casi. Que no nos goleen. Ahora, que ya viene México, ¿qué? Lo que pasa es que también yo creo que de repente la mujer cuando está embarazada, pues no muchas consultan, no muchas van a ¿cómo se dice?, el embarazo sano, a darle el seguimiento de mes a mes. Yo insisto que aún los exámenes, porque una infección de orina puede dar un aborto, puede dar un retardo del crecimiento, como lo dijo la licenciada. Exámenes antes de embarazarse es lo ideal, hacer los exámenes. Si usted tiene amibas que le van a aumentar las náuseas y los cólicos, usted se quita las amibas, usted se quita la infección de orina que le puede provocar un aborto. Entonces, y si tiene anemia, la manejamos con tranquilidad, sin tanta náusea. Entonces, hay que llegar cuando ya hay planes de realizar una relación estable y con fines de
de un embarazo. Interesante. Antes de embarazar. Entonces, que es importante el control del embarazo. Ajá, Sí. eso. Toda paciente embarazada debería tener las posibilidades en El Salvador de accesar a un control de embarazo por un profesional adecuadamente capacitado, porque ahí ya existen protocolos escritos y bien definidos sobre cuáles son los cuidados preventivos y atención directa que debe recibir una mamá. Así es. Claro. Bueno, nos vamos a ir a un corte, regreso pronto con la conclusión del tema médico del día de hoy, que es cómo tratar la otitis en el embarazo. Recordándoles que ahora también ya nos pueden ver a través de la señal de Sky por el canal 181. Un saludo para todos los que nos están viendo y también los que nos ven a través de Telecentro en Estados Unidos. Hoy estamos hablando de cómo tratar la otitis en el embarazo. Ya vamos a ir concluyendo el tema. Hemos hablado bastante de la prevención, pero quisiera que abordáramos lo del tratamiento. Si bien es un dolor, doctora, que me imagino que van el primer paso es ir donde la doctora de cabecera, Sí, sí. y con una sensación quizás de molestia, picazón en el oído. Pues a mí me tocaría, si yo confirmo alguna secreción en el oído, tomar un cultivo, que es lo que hago. Puede que si veo secreción y está muy delicadita, tengo que decidir si le doy antibiótico. Si decidiera darle antibiótico, el de los autorizados para mí está la amoxicilina y hay otros más de primera línea, pero mientras espero el cultivo y 3 días tengo para que un cultivo me lo dé. Solo un analgésico. Y los analgésicos, desgraciadamente en la embarazada están muy restringidos, muchos analgésicos hasta que cedan para mejorar el dolor, y nosotros las ginecólogas tenemos confianza de no querernos pasar de paracetamol o acetaminofén, ¿verdad? Y algunos dolores, como decíamos con la licenciada, hay dolores de dolores, ¿verdad? Sí. Aparte de las molestias de la señora. Entonces, cuando ya vemos que el caso se nos puede complicar, sí también hacemos equipo con los compañeros de otorrino, y ahí es donde yo diría ahora, el abordaje, que sí se pueden utilizar gotas. Se pueden utilizar gotas. Lo que pasa es que existe una forma de ver la otitis que no es en la práctica muy real, porque si bien hay gotas que te las venden para la otitis, serían para la otitis externa. Y entiéndase, otitis externa desde acá, lo que es la oreja, hasta el tímpano. Ahí hay una barrera. Esa barrera es piel, es epitelio, igual que el que tú te ves acá, ¿sí? Entonces, eso una gota no lo penetra, no penetra esa capa porque es epitelio, ¿verdad? Y es un epitelio bien denso. No podemos controlar una otitis media a través de gotitas. Entonces, si la otitis es externa, y muchas veces tenemos media y externa, y por eso a veces funcionan las gotitas, pero si exclusivamente fuera media, o sea que tú le revisas, le jalas la orejita, no tiene nada, se tendría que dar un medicamento sistémico para que llegue ahí. Pero como recuerda, mi tendencia es siempre a hacer cosas naturales. Sí. Entonces, que funcionan tan bien que no cambio esa línea, y más en una señora embarazada. Entonces yo trato de evaluar más que nada el drenaje de ese líquido que está dándole problema, porque el problema esencial de una otitis es la falta de drenaje. Si tú logras drenar eso, entonces logras que ese líquido salga, y es como que tuvieras un absceso, y el doctor te lo abre, te saca la pus y empiezas a mejorar, ¿sí? Más las demás ayudas sistémicas que le puedas dar. Entonces, en este caso de una otitis, que es una cavidad virtualmente abierta porque se abre y se cierra aproximadamente cada 2 horas, o sea, la gente a veces lo percibe bien, que se me destapó el oído, se me destapó el oído, se me destapó el oído. Y es porque la trompa de Eustaquio, al igual que el esófago, no son tubos por donde pasa la comida, son cavidades, son estructuras que se abren y se cierran. Igual es la trompa de Eustaquio. Entonces, si logramos, entonces lo que nosotros en la clínica hacemos es permitir o favorecer el drenaje de esa cavidad
con descongestionantes naturales que lleguen hasta la trompa de Eustaquio y cubrir la infección con algún tipo de producto que incremente el funcionamiento del glóbulo blanco o del sistema inmune, como podría ser la echinacea, que ahora es tan común en el mercado, hay otros que son naturales, que son los que nosotros usamos, y menciono la echinacea porque es común, Sí, se escucha. pero obviamente ahora hay un montón de productos específicos, naturales para el oído, por ejemplo. Ah, interesante. Ahora, antes de cerrar, licenciado, yo quisiera que usted le diera un mensaje a las mujeres que se van donde los sobadores, se van donde realmente, y Sí. esto es preocupante, porque si bien para eso existen tantos doctores y hay especialistas. Efectivamente, gracias a Dios hay una tendencia a que eso desaparezca, ¿no? Porque quiera que no, la cultura, la educación ha llegado con la tecnología, ha llegado a más hogares, pero efectivamente es sumamente peligroso tocar una mujer embarazada, se le puede desprender la placenta, se mueren los dos, puede haber una hemorragia interna, puede haber Dañar a cualquier quedar órgano. con un daño permanente el niño. Realmente la mujer embarazada tiene ahora todos los recursos necesarios para asistir a un médico calificado, una ginecóloga obstetra que le pueda orientar y le pueda... de alto riesgo. Sí, hay los hospitales nacionales para los embarazos de alto riesgo, pero también en las comunidades existen gente entrenada que les puede ayudar. Y el doctor Google también está sustituyéndolo de vez en cuando. Bueno, ¿verdad? yo creo que tremendo. hay que entender que una investigación, lo que la famosa meme que circuló, ¿verdad? Una investigación en Google no equivale a un grado médico. Claro. Y esto para los letrados, porque todos se van ahí a internet. No, por favor. El doctor Google. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo esta tarde. Siempre son excelentes consejos de salud los que damos los días miércoles. Todo mi cariño, nos vemos más de cerca a través de mis redes sociales como Milena Mayorga en Facebook, Twitter e Instagram. Feliz tarde.